corrientes o teorías sociológicas ambientales que contribuyen y que dan origen a diferentes aportes a los estudios en la visión de ecología humana. Parar un poco antes de iniciar en sí el contenido conceptual y tratar de hacer esa relación y ese vínculo de cuándo podríamos o cuál es el momento en el que usaremos este tipo de conceptos. Más adelante, cuando ya se trabajan en entornos técnicos, en propuestas, en proyectos, siempre hay un sustento que podría estar vinculado a una parte técnico-ambiental o técnica ecológica, y es muy importante considerar siempre la dimensión social, porque una de las características que tenemos que considerar en lo que son proyectos de ejecución que involucran los recursos naturales, la dimensión y el componente social es muy importante. Y en ese momento, estos conceptos de los cuales estamos hablando ahora nos ayudan primeramente a tener un conocimiento, una cultura general de cómo se fue desarrollando toda esta ciencia, y también nos ayuda a tener esos conceptos que podremos recordar y que nos podrían ayudar y colaborar cuando estamos trabajando esa dimensión social o tenemos que enfrentar algún tipo de conflicto en esa dimensión social. Entonces, no perder de vista de que ese es un poco el aporte de la búsqueda reflexiva de estos contenidos que son del enfoque social en ecología humana, para tener un poco de este cierre en qué momento vamos a usar o en qué momento vamos a conocer un aporte o un uso así práctico de estos conceptos, que lo vamos a ver también en algunos contenidos que son particulares, donde vamos a analizar estudios de casos, pero que no es solamente para ahora como una materia, sino buscar esa actividad reflexiva y ese aporte, ese análisis para momentos en los cuales sea necesario aplicarlo en el campo laboral, en el campo profesional. Entonces, haciendo un poco de esa introducción, el día de hoy vamos a estar hablando de estos tres grandes paradigmas o corrientes sociológicas, que son los nombres que reciben específicamente ya vinculados a lo que es el estudio del ambiente y que están muy vinculados a aspectos de estudios desde la ecología humana. Y vamos a verlos desde el punto de vista histórico, es decir, por orden de aparición. Primero aparece el antropocentrismo, luego en una respuesta directamente opuesta al antropocentrismo van a ser o se va a proponer el movimiento o lo que es toda la corriente sociológica del ecologismo, y luego van a ser ya en los albores del siglo XXI el ambientalismo. Y vamos a ver un poco las características de cada uno de ellos y sobre todo las diferencias entre ecologismo y ambientalismo, donde en algún momento puede llegar a existir algún tipo de confusión. Entonces, primeramente hablamos del antropocentrismo y hay que hacer unas definiciones previas del concepto de los centrismos o el centro de un objeto de estudio. Entonces, cuando hablamos del antropocentrismo, estamos hablando de un enfoque, de una corriente de pensamiento en donde el ser humano, de la palabra antropo, ustedes conocen bastante bien, de antropocéntrico, antropológico, el ser humano es el ser o lo más importante, el centro de ese estudio y de ese enfoque. Ya después podemos tener los biocentrismos que están centrados en lo biológico, o los ecocentrismos que están centrados en las interacciones entre los seres vivos y su ambiente no vivo. Y estos centrismos normalmente son opuestos, es decir, tienen propuestas diferentes, la que está centrada en el ser humano y la que está centrada en la naturaleza. Por eso vemos la flecha que se separa. El antropocentrismo se vincula mucho con un pensamiento que es el pensamiento humanista, o lo que en su momento fue un ecologismo personalista. Y vamos a ir viendo cómo fue evolucionando. Hay dos conceptos vinculados al ambiente que se reconocen o que se expresan desde que empezamos a hablar del antropocentrismo, que se refieren con los valores, es decir, ¿qué tiene valor? Y tenemos dos conceptos de valor, un valor intrínseco o un valor propio y un valor instrumental. ¿Cuál es el valor intrínseco?
Desde el antropocentrismo, el concepto del valor intrínseco es todo aquello que tiene valor por sí mismo, independientemente a que contribuya o no al valor de otra entidad. Entonces, el valor intrínseco es la vida del ser humano tiene valor porque sí, porque existe, no porque le dé sentido o le dé valor a otra entidad. Ese es el concepto del valor intrínseco. Sin embargo, el concepto de valor instrumental es aquel valor que posee un objeto en la medida en que puede ser utilizado para conseguir algo más. Por eso que lleva el nombre instrumental vinculado con ese concepto del instrumento. En el concepto del antropocentrismo, la naturaleza, el ambiente, los recursos naturales tienen valor instrumental, es decir, tienen valor en función a qué tanto le pueden aportar al ser humano. Y el dilema que surge en la ética ambiental desde la visión de esta teoría sociológica es el doble dilema de que se necesita de la naturaleza para que sobreviva la especie del ser humano. Y que inicialmente el ser humano no era consciente de la necesidad del ambiente para su propia supervivencia. Cuando empieza a visibilizar de que tiene algunas catástrofes cuando se dañan contextos ambientales o que empieza a haber en falta algunos recursos naturales, es ahí en donde reconoce el valor de la naturaleza. ¿Cómo definimos sociológicamente el antropocentrismo? Como una posición social o sociológica que considera al ser humano como el punto, el fin último del universo y que todo se concibe desde el concepto de los valores humanos. Esa es la expresión del antropocentrismo. El ser humano es el objeto, la razón de ser del universo. ¿Qué características tiene el antropocentrismo, esta corriente sociológica? Nosotros los seres humanos somos la medida de todo valor. ¿Qué significa? Que todo lo que nos rodea tiene valor en función a la contribución que tiene hacia la especie. Por eso que la naturaleza sirve a las necesidades humanas y solamente tiene un valor instrumental. Dentro de sociológica, nuevamente hay dos líneas o posturas. Una de ellas es el antropocentrismo fuerte, que es el primer enfoque que nace incluso desde época de los griegos, que considera que la naturaleza no tiene ningún valor más allá de la que sea contribuir a la vida del ser humano. Y una corriente llamada antropocentrismo débil, que dice de que es importante el cuidado de la naturaleza porque si la utilizamos más allá de lo que ella puede recuperarse, no va a poder proveernos los recursos que necesitamos. Una visión un poco más pragmática, la del antropocentrismo débil. Pero ambos consideran un valor instrumental de la naturaleza. Y siempre en las dos versiones el ser humano es el protagonista. Y sobre todo considera que la ética solamente puede ser humana. No considera que puede existir una ética ambiental que habla de la protección de los recursos y de que habla de la continuidad del disfrute de ciertos recursos para las generaciones futuras. No, solamente habla del concepto de la ética desde la visión humana. ¿Qué características también son específicas de este enfoque? Considera que el hombre es el único ser moral, no tiene valor intrínseco en la naturaleza, el único valor que tiene es el valor económico, tiene una confianza ciega en la tecnología y vamos a ver cómo mucho de esto hoy en día en el contexto de sociedad del riesgo se está analizando y se está estudiando bastante, porque cuando hay una confianza ciega en la tecnología nace una corriente llamada tecnocentrista o tecnocentrismo, y que tiene de característico el antropocentrismo, que no concibe el hecho de que puedan existir otras alternativas que no sean aquellas que beneficien al ser humano. Porque esta corriente está muy asentada y muchas veces hay que ir un poco en contra de ella en algún proyecto o en alguna propuesta, porque está muy centrada en los objetivos de carácter económico. Entonces es un poco difícil en algunas ocasiones lidiar en contra de esta corriente porque nace mucho del positivismo y del capitalismo propuesto por Marx, la versión antropocéntrica.
Para ver un poco esos dos enfoques, el antropocentrismo fuerte tiene pilares ideológicos centrados exclusivamente en el utilitarismo, que nos dice de que compensa contaminar si es más barato contaminar que regenerar, que como ustedes pueden ponerse a pensar es un concepto muy duro en contra de una conservación o un uso sostenible de los recursos naturales. Tiene un pilar ideológico muy economicista y es muy empírico desde el punto de vista que cree que la naturaleza es un ente mecánico en el cual yo extraigo un recurso y este automáticamente por un proceso de regeneración puede volver a surgir, siendo que si yo realizo un ritmo de explotación mucho más allá de la capacidad de recuperación que tiene el propio ecosistema, sabemos que no va a volver a ser lo que era en su inicio cuando empecé un proceso de degradación o explotación. Y la ética ambiental, de que en realidad no es ética ambiental, pero haciendo una analogía, desde esta visión solamente se reduciría a evitar daño a otros seres humanos. Es decir, la única ética que le preocuparía al antropocentrista fuerte es no causarle daño a otros seres humanos. Todo otro ser vivo o todo otro ente de las características naturales no tienen valor para ser considerados y protegidos en el antropocentrismo fuerte. Y parece que está un poco desfasada esta teoría, pero sin embargo aún existen personas que tal vez no pregonen o no digan que responden a esta teoría sociológica, pero que se comportan con estas características. El antropocentrismo fuerte considera el medio ambiente como una fuente de preocupaciones. ¿Por qué? Porque como hoy en día se habla mucho de la protección del ambiente, se habla mucho de medidas de regulación de uso del ambiente, y no solamente son propuestas, sino que muchas de ellas se encuentran con fuerza de ley. Entonces el ambiente para el antropocentrista es una preocupación e incluso puede llegar a considerarlo como un obstáculo para el desarrollo, porque dice, la existencia de tantas medidas que busquen conservar un recurso natural, busquen conservar una naturaleza, solamente evita mi propio desarrollo, que se traduce en el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad. Ese es el concepto que tiene el enfoque del antropocentrismo fuerte. ¿Cómo nació o de dónde viene este primer gran concepto o paradigma? Nace un poco de ese concepto de superioridad religioso judeocristiano, malentendido en algunos casos, de la palabra que el ser humano es el responsable de dominar la tierra. Incluso más adelante la propuesta ecologista va a decir que esta es una mala traducción de lo que está escrito en el Génesis, que en realidad la orden de Dios no es que el ser humano debería dominar la tierra, sino que debería ser mayordomo de la tierra, que es un concepto más de cuidado que de dominación. Desde este concepto nace la práctica de que el ser humano está al mando de todo lo que existe en la superficie terrestre, y quien vino un poco a reforzar esta idea ya a la época del positivismo, el enfoque de la emergencia, de las ciencias, el método científico, donde Bacon habla de transformar la realidad y donde dice que el hombre, que si busca una buena causa final, puede ser considerado el centro del mundo. Entonces, tenemos varios años que fueron reforzando este concepto del ser humano como antropocéntrico, como centrado en sí. Reforzado también por la economía clásica, donde producto está muy vinculado con el concepto de mercancía y los recursos naturales se consideran tanto productos y cuando ya no tienen utilidad se vuelven un desecho que vuelve a la propia naturaleza. Entonces, todos estos diferentes aportes desde varias ciencias fueron reforzando esa idea sociológica del antropocentrismo. El capitalismo, muy centrado en las propuestas de Marx como las propuestas de Smith, que justamente nos hablan de que se adquiere valor con la transformación y con la comercialización de los diferentes recursos naturales y que cada hombre subsiste con estos intercambios, van reforzando también esa búsqueda del uso de los diferentes recursos naturales para la producción de bienes y servicios, que es lo que se transfiere en un valor económico. Y de ahí
ese concepto muy utilitarista o instrumental que se le da a la naturaleza. Y un poco a finales ya de lo que sería el siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se empieza a hablar de un antropocentrismo débil, sigue dentro del paradigma antropocéntrico. ¿Por qué? Porque un sociólogo, Norton, habla de una clasificación de interés. Es decir, él nos dice de que tal vez no tenga un valor intrínseco en la naturaleza, pero no solamente tiene un valor instrumental, porque hay aspectos de la naturaleza que son importantes para la realización del ser humano y no solamente con un valor económico. Ya él es uno de los primeros que habla de los conceptos de belleza, del concepto del paisaje, y dice que el ser humano no solamente necesita a la naturaleza o al ambiente para proveerse de esos productos que va a transformar en bienes y en servicios económicos, sino también necesita de aspectos de la naturaleza para el disfrute. Y se le conoce como antropocentrismo débil porque el fuerte ni siquiera considera ese aspecto desde el punto de vista ambiental. Y es uno de los primeros que va a dar dos conceptos que en economía ustedes van a estudiar desde la visión económica, pero para entender el nacimiento social de estos dos conceptos, que son las preferencias sentidas y las preferencias ponderadas. Y son un concepto antropológico, es decir, es un concepto humano. La preferencia sentida es cuando un ser humano opta por el acceso a un bien porque lo necesita. Es decir, para mí y para ustedes, una preferencia sentida es beber agua, porque es una necesidad vital que todos tenemos. Nosotros necesitamos del recurso natural agua para nuestra sobrevivencia y por eso le llamamos preferencia sentida. Y este concepto sociológico se va a llevar a la economía más adelante. Y las preferencias ponderadas son aquellas preferencias por las cuales nosotros optamos y que no son imprescindibles para la vida. Ejemplo, a mí me gusta despertarme y ver un árbol, entonces planto un árbol en mi jardín, porque yo tomé la decisión y yo opté por tener ese árbol por ese criterio o por esa belleza paisajística que me da, porque es una opción y una preferencia mía. Y ese es un concepto ya de preferencia ponderada, es decir, no es indispensable para mi sobrevivencia, pero sí es una opción. Y esos son dos conceptos que nacen desde la visión del antropocentrismo débil que le dan a la naturaleza, más allá del valor que solamente servir de instrumento. Y son dos conceptos que más adelante se van a llevar a la economía clásica y también a la economía ambiental. Dentro de este antropocentrismo débil, se propone una nueva ética que nos da un giro radical comparando con el antropocentrismo fuerte, pero sí hace algunos cambios. Y están basadas en la propuesta de Marcus, que nos habla de que se tiene que valorar la naturaleza porque nos conviene a nosotros que la naturaleza continúe con sus buenas características y que también a la naturaleza le conviene que nosotros le valoremos porque así se va a poder mantener. Entienden que es un concepto centrado en el ser humano. La naturaleza no necesita de nosotros para mantenerse, eso ya lo sabemos hoy en día. Pero el concepto de antropocentrismo hablaba desde esta visión, hablaba de una doble relación. Y nos decía que la naturaleza nos necesitaba para poder desarrollarse como nosotros a él. Y decía que una dominación indiscriminada, porque todavía se tenía el concepto de dominar la naturaleza, en algún momento se volvería contra nosotros y la propia naturaleza nos iba a dominar como una especie de castigo o una especie de volverse en contra de nosotros. Es como cuando el esclavo se vuelve en contra del amo. Ese concepto usaba Marcus para proponer su nueva ética desde el antropocentrismo de él. Muchas de estas ideas nosotros hoy en día sabemos que no son tan así como se propusieron en ese momento, pero para, digamos, 1800, inicio de los 1800, esta era una idea bastante innovadora y proponía un giro radical. Bueno, todo este concepto antropocéntrico se mantuvo
como ya habíamos hablado, incluso desde los inicios de que las formaciones en sociedades de los seres humanos, hasta que llegan fenómenos de gran cambio en la sociedad y en el mundo en general a inicios del siglo XX. El siglo XX va a marcar muchos cambios, muchos de ellos ya iniciaron en el siglo XIX con la revolución industrial, con todo lo que se refiere al uso tecnológico, a los nuevos descubrimientos, pero los grandes cambios van a nacer después de las dos grandes guerras mundiales. ¿Por qué? Porque ahí el ser humano va a descubrir muchas cosas que vamos a tener en cuenta también cuando veamos en próximas clases en sociedad del riesgo, y porque se van a empezar a ver las primeras degradaciones ambientales que empiezan a afectar al ser humano, y porque el ser humano va a cambiar su visión. ¿Qué va a pasar con la humanidad después de que termina la Segunda Guerra Mundial? Va a cambiar su propia concepción de la vida y del mundo, y se va a volver mucho más reflexivo. Y entonces, producto de ese propio cambio en el ser humano y también producto de las circunstancias históricas, surge como una respuesta de protesta a este movimiento social, a esta teoría sociológica del antropocentrismo, el ecologismo. Y acá recordamos dos conceptos. Ustedes ya saben, la ecología es una ciencia. Es una ciencia que se desprende de la biología, que estudia los ecosistemas. El ecologismo, porque seguramente en algún momento el profesor Ibarra les habrá mostrado la diferencia entre un ecólogo, que es un científico que estudia el ecosistema, y un ecologista. El ecologista, o el ecologismo, mejor dicho, es un movimiento social y es un movimiento ideológico que busca transformar el orden social que existía en ese momento, cuando nace aproximadamente a mediados del año 1950. Entonces, es importante tener en cuenta que el ecologismo se refiere a un movimiento social. ¿Qué problemáticas ambientales empezaban a darse en esos contextos? Sobre todo los que están documentados y son muy importantes, y muchos de ellos tienen una franja entre 1950 y 1970. La gran amenaza global de la extinción que el ser humano ve luego de una guerra nuclear, con la gran explosión que se da en Hiroshima y Nagasaki, la posibilidad que empieza a ver el ser humano de una guerra química y de una guerra bacteriológica. Empieza a ver las primeras catástrofes ambientales de degradación de suelo. Se conoce la primavera silenciosa por el uso de agroquímicos, como eso afecta a los recursos hídricos, como eso se bioacumula en las aves. Empieza a ver que se empiezan a agotar los recursos, y empieza a ver y empieza a sufrirlo en carne propia, porque empieza a verificar que se da un deterioro en su propia calidad de vida. Entonces, en todo este contexto de problemática ambiental, más contextos de inestabilidades políticos sociales, dan lugar a que se busquen nuevas actitudes ideológicas ante el mundo, que tienen tres pilares para llegar a la alternativa ecologista, que es tratar de cambiar la sociedad industrial tradicional, tratar de sustituir al nuevo Estado autoritario y llegar a una alternativa ecológica. Entonces, cuando se habla de esa sociedad industrial tradicional, la corriente ecologista dice que necesita mayor consideración social una persona que compite y que lucha por alcanzar un estatus social más elevado. Entonces, es mejor centrarse en solucionar problemas individuales que colectivos. Era una premisa que se estaba dando en el momento en lo que era la búsqueda de la producción, pero lo que va a proponer finalmente, lo que es el gran tratado ecologista, es de que hay que buscar el desarrollo tanto individual como el desarrollo social. También existía en ese momento un concepto de que los bienes que se producían eran buenos en sí mismos, independientemente de la utilidad social colectiva. Es decir, si yo producía un bien que tenía solamente una utilidad para un individuo, era igual de bueno que aquel que servía para toda una sociedad. Esto también va a dar un cambio con ese tratado ecologista.
y nos decía que una sociedad progresaba a medida que crecía su Producto Interno Bruto, que era una medida específicamente macroeconómica que sabemos hoy en día que no mide en realidad el progreso individual, sino un progreso macro que puede incluso estar ocultando muchas desigualdades. Y existía el concepto de que el crecimiento económico mejoraba las condiciones de vida humana. Entonces, eran realidades en ese contexto que el tratado ecologista va a tratar de darle un cambio o una mejora. Que también estaba en ese momento, estaba un estado autoritario. Y cuando hablamos de estado autoritario no hablamos a nivel de un país, estamos hablando a nivel mundial. Si nos ubicamos históricamente en eventos, nos ubicamos en épocas en las cuales, por más que terminaron las dos guerras mundiales, seguían existiendo guerras, sobre todo por acceso a recursos, como era el caso del petróleo, o acceso al territorio, quienes eran dueños del territorio, pero empieza así por primera vez a hablarse de los conceptos de educación ambiental promovida desde un nivel oficial, pero no como una visión para proteger a la naturaleza, sino más bien como una visión de culpabilidad, es decir, buscando evitar el uso directamente de ciertos recursos. Y en países de Latinoamérica vamos a considerar o vamos a tener que tener en cuenta que eran entornos en donde se estaban viviendo en casi todos movimientos o épocas de dictadura social. Y toda esa realidad va a dar pie para que nazca lo que es la alternativa ecologista o el gran movimiento ecologista, que también todo el mundo lo conoce o lo asocia con lo que es el movimiento o la cultura hippie. Entonces, para tratar de entender desde el punto de vista sociológico, en realidad el movimiento social recibe el nombre de ecologista. Este movimiento busca una sociedad ecológica que se base en la ayuda mutua, que se base en la colaboración de los pueblos. O sea, es un concepto bastante utópico para la época y un concepto que iba totalmente en transgresión a lo que proponía el antropocentrismo, que era lo que en ese momento estaba dominando en la gran mayoría del mundo. ¿Qué propone la alternativa ecologista? Las comunidades descentralizadas, propone tecnología a medida de la gente, es decir, que los grandes avances tecnológicos se den en función a lo que necesita la sociedad y no solamente en función a la ganancia o la búsqueda de la ganancia económica, y busca una nueva armonía que se dé a nivel mundial entre la humanidad y entre la naturaleza. Este es el gran tratado ecologista, la gran propuesta o la gran lucha que tuvieron estos movimientos sociales que probablemente ustedes habrán visto en algún momento o habrán leído que tuvieron una gran infinidad de manifestaciones y que a la luz de la bandera ecologista se consiguieron varios aspectos positivos a nivel mundial. Nunca se logró la meta, pero justamente muchas veces eso, lo que es la idea o la ideología, es algo en lo que no se llega, pero que contribuye para que si se realicen o se lleguen a pequeños logros dentro de lo que es el movimiento ecologista. El movimiento ecologista sigue vigente hoy en día. Este era un movimiento que criticaba mucho la idea de progreso que en ese momento acuñaba la sociedad industrial, buscaba un progreso que sea mucho más comunitario, hablaba de un cambio en el objetivo productivo, que no solamente se base en producir bienes, sino en mejorar relaciones sociales. Proponía un cambio en la organización social, por eso te hablaba de estructuras descentralizadas, que para ese momento era una versión un poco traída de los pelos, porque todos estaban a nivel mundial desde una jerarquía centralizada. Incluso muchos de estos movimientos ecologistas llegaron a contribuir a la independencia de ciertas colonias que seguían bajo el dominio de Gran Bretaña o Francia, que hace pocos años todavía tuvieron varias colonias que se independizaron bajo la promoción de este movimiento. Y busca proponer tecnologías que no dañen al ecosistema. Y sobre todo, hacen un fuerte rechazo a fuentes energéticas que impliquen daño a la biosfera. Específicamente,
rechazan lo que es el uso de los combustibles fósiles de manera no planificada. Que para ese momento en el cual, después del tratado de Waterfall, donde se libera el acceso a los hidrocarburos y también empiezan a promoverse el uso de diferentes derivados de los hidrocarburos, entre ellos todo el grupo de los polietilenos, es una, digamos, es un ir en contra bastante fuerte a lo que la teoría capitalista o a lo que se llevaba adelante en ese momento estaba como primer lugar. Y después, durante 40, 50 años estuvo muy fuerte la pelea entre todo lo que era el ecologismo y todo lo que era el antropocentrismo, es más, continúa hoy en día, pero empiezan a hacer un nuevo movimiento, que es el movimiento ambientalista o el environmentalista. Este nuevo movimiento es un movimiento no tan agresivo porque ya el ecologismo venía dando bastante guerra a lo que era esa concepción un poquito más antropocéntrica. Y este es un movimiento más centrado en lo social. Habla mucho de un programa que busca evitar la degradación de los recursos naturales, el ambientalismo, pero tiene tres pilares que son la búsqueda de la democracia como eje de gobierno, la búsqueda del socialismo como integración de la organización social y un empoderamiento de la mujer, que está centrado en el movimiento feminista, que son tres pilares que propone o lanza el ambientalismo. El ambientalismo tuvo varios momentos o varios antecedentes que se le llaman un poco oleadas, que están bastante combinadas con el ecologismo, pero que lo diferencian de la propuesta anterior. La primera oleada, que se le llama un poquitito es el gospel de la eficiencia, buscaba a inicios del siglo XX frenar los excesos de la sociedad industrial. Ya habían unos cuantos estudiosos, porque el ambientalismo nace de diferentes estudios sociológicos. Guedes es el primero que habla que existía un parasitismo por parte de la ciudad hacia el campo, que solamente extraía recursos. Hablaba mucho de un capitalismo carbonífero, un poco en protesta también hacia el uso de los hidrocarburos, y buscaba o proponía el uso de las energías renovables como una utopía industrial a ese momento. O sea, fueron uno de los primeros antecedentes de una primera oleada ambientalista. ¿Por qué se les llama oleada ambientalista? Porque no existía tal cual expresa un manifiesto o una comunidad que se empodere y que diga nosotros lanzamos esta propuesta ideológica llamada ambientalismo, sino eran como ideas que estaban dispersas, pero que tenían un sentido común entre diferentes pensadores y también activistas desde la protección al ambiente. Y la segunda oleada, que nace a la par que el ecologismo, o que se da a la par de que el ecologismo, empieza un poco desde una preocupación por las crisis ecológicas, empiezan a ver las macrocontaminaciones, buscan mucho la democratización de las decisiones. Cuando el ecologista estaba peleando mucho por tratar de derrocar jerarquías en los gobiernos, el ambientalista va a proponer que se democratice la toma de decisiones. Esa es una diferencia entre ecologismo y ambientalismo. El ecologismo dice, tenemos que evitar que existe una jerarquía de gobierno opresora y que tiene que existir órganos de control que sean descentralizados, es decir, quien viva en una realidad, como es el caso de un municipio o una gobernación o un departamento, ellos tienen que encargarse de la administración de sus recursos. El ambientalista empieza a decir de que sí, puede seguir existiendo un gobierno central, pero tiene que ser electo de manera democrática. Una propuesta que lanza también el ambientalismo es la internacionalización de las externalidades, que también es un concepto que se trae o mejor dicho, se lleva más adelante a la economía, que cuando ocurre una externalidad en un proceso de producción, además de la producción de un bien o de un servicio, se produce un efecto no
previsto inicialmente que puede ser positivo o negativo, en el caso que el efecto sea positivo, eso no debería quedar solamente en quien produjo el bien, sino que debería compartirse con las diferentes comunidades que la acompañan. Y si es negativo, también el riesgo o el daño debería compartir. Esta es una propuesta ambientalista, el compartir de las externalidades. ¿Cuáles son diferentes eventos que ustedes ya conocen que dieron también pie al movimiento ambientalista? La Gran Reunión de Estocolmo del Club de Roma, 1972, el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, y el informe Brundtland, que luego va a desencadenar en lo que va a ser la Gran Cumbre de Río 92, donde se empiezan ya a establecer los lineamientos de comportamiento a nivel ambiental. Entonces, todos estos antecedentes van a dar lugar al ambientalismo. El ambientalismo hoy en día es toda una corriente sociológica que ya se diferencia del ecologismo, y como podemos tener en cuenta, esa diferenciación está dada en esos pequeños aspectos que vuelven al ambientalismo un poco más centrado en lo social, en la búsqueda de la revalorización de grupos minoritarios. Eso también es un emblema bastante característico del ambientalismo. No solamente se centra en el empoderamiento de la mujer, pero también empieza a revalorizar a minorías como pueblos originarios, pueblos emigrantes, personas no reconocidas en la sociedad. Entonces, la presencia de grupos minoritarios también es un enfoque que se presenta desde la visión ambientalista en la protección de los recursos naturales. Entonces, como vemos, estas teorías sociológicas no desprenden en ningún momento el concepto de la sociedad del concepto del uso de los recursos naturales. Entonces, el ecologismo, que busca por sobre todo proteger, y el ambientalismo, que busca evitar una degradación. O sea, el ecologismo es más bien dejemos totalmente de usar algo porque hay que proteger ese bien, versus una propuesta ambientalista que dice se puede hacer un uso sostenible de esos recursos naturales, pero tenemos que asegurarnos de no degradarlos para que podamos de esa manera asegurar el concepto del desarrollo sostenible. Y estas son las tres grandes teorías sociológicas vinculadas al ambiente que hoy en día ustedes pueden encontrar en diferentes entornos. Las tres siguen vigentes. En ocasiones incluso están en controversia, por ejemplo, en una fuente, digamos, antropocéntrica versus un ambientalista o un ecologista, y es con lo que hay que estar trabajando el día de mañana. Entonces, es importante que cuando uno va a enfrentarse, y enfrentarse no me refiero a pelear, sino a empezar a trabajar con él, que puede ser una empresa o puede ser una institución, tratar de identificar dentro de qué marco, dentro de qué teoría sociológica se enmarca. Tal vez no tenga una definición específica que en su política dice nos enmarcamos en tal teoría sociológica, pero el comportamiento demuestra un poco a qué teoría está respondiendo en función al comportamiento. Entonces es importante identificar eso para saber en qué entornos en el día de mañana nos corresponderá trabajar, y también ser conscientes de qué posturas uno desea también asumir. Si es que está trabajando en un órgano del Estado, es importante saber cuál es la propuesta que tiene incluso el propio Estado en relación a un país en un determinado momento, para poder llevar adelante con éxito en los diferentes proyectos o propuestas en los cuales nos corresponderá estar presentes. Y eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Si hay alguna consulta, comentario, este es el momento en el cual podemos compartir, les puedo leer o puedo escuchar, como ustedes quieran. Profe, Sí, te escucho, Paz. ¿podés darnos ejemplos de los valores, o sea, los intrínsecos y los instrumentales? Sí, el valor intrínseco, bueno, vamos a ver desde qué teoría. Si nos vamos desde la teoría antropocéntrica, un valor intrínseco tiene un niño.
Un niño tiene un valor intrínseco porque tiene un valor en sí, porque es un ser humano y todo ser humano tiene valor porque sí. Sin embargo, un valor instrumental sería, sería un campo, sería un bosque. ¿Por qué? Porque el bosque tiene valor instrumental porque de él yo puedo extraer madera, de él yo puedo extraer alimentos y de él yo puedo extraer, eh, ¿qué más le podemos extraer de un bosque, digamos? No se puede extraer miel, por decir. O sea, donde yo puedo extraer algo, en ese caso, para la teoría antropocéntrica, eso es un valor instrumental. Ahora, vamos a enfocarnos en las nuevas teorías. Una teoría ecologista o una teoría ambientalista cambian esos conceptos. Y eso sí es importante reconocer porque ese es el concepto que ustedes van a utilizar en economía ambiental. El valor intrínseco o todos los bienes o recursos naturales tienen tanto valor intrínseco como valor instrumental. Entonces, a partir de estas dos nuevas teorías, un recurso natural pasa a tener los dos valores. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el mismo caso de un bosque. Un bosque tiene un valor intrínseco, es decir, tiene un valor propio de existir, de ser, por el hecho de que es un recurso natural que existe en la naturaleza. Entonces, incluso hay varias propuestas que hablan de los valores intrínsecos de los recursos naturales. Es decir, tiene un valor en sí porque existe, porque ya está en la naturaleza cuando a la par o incluso, según algunos, antes que el propio ser humano. Un animal, que es un caso así un poco más, eh, tal vez nos toca un poco más, un animal tiene un valor intrínseco, tiene derecho a vivir por el hecho de que tiene vida. Ese es el concepto del valor intrínseco. Yo debería respetar la vida, además de la del ser humano, de un animal o de un árbol, porque tienen derecho intrínseco a vivir. Todos, dentro de estos nuevos dos paradigmas, todos los seres vivos tienen derecho a la vida como valor intrínseco. Y como valor instrumental, yo puedo identificar diferentes utilidades económicas que le puedo asignar a esos diferentes recursos naturales. Si tengo un bosque, tiene su valor intrínseco de por sí, porque tiene derecho a vivir, porque es un ser vivo, el vegetal, lo mismo el animal que se destina, no sé, a la caza, tiene derecho a vivir, pero yo le puedo otorgar un valor instrumental en función a la utilidad económica. Le puedo dar un valor instrumental al árbol por la madera, le puedo dar un valor instrumental al animal por la carne o por la piel o por el recurso genético para elaborar algún tipo de medicamento. Entonces, los conceptos de valores intrínsecos y valores instrumentales están dados en función a la teoría sociológica que me está avalando esos valores. Entonces, siempre recordar que si nos centramos en el antropocentrismo, el único que tiene valor intrínseco es el ser humano, en el antropocentrismo. En el ambientalismo y en el ecologismo, todos los seres vivos de por sí tienen valor intrínseco, es decir, tienen derecho a la vida. No sé si más o menos aclaré tu consulta, Paz. Sí, profe, muchísimo. Gracias. Perfecto. Y de esto van a hablar bastante en economía ambiental, porque en economía ambiental, incluso cuando se tiene que hacer valoración de los recursos naturales, normalmente el ser humano está acostumbrado, ¿cómo nosotros le damos valor a algo? O sea, cuando queremos decir esto vale tanto, le damos un valor monetario que asociamos con una moneda que conocemos. Se vale tantos dólares, tantos guaraníes. Antes era vale tanto en peso en oro, ahora que era una medida más estandarizada. Cuando nosotros tenemos que darle un valor económico a algo como un lago o un bosque, es más difícil porque no tienen un valor de mercado, o sea, no está cotizado en ninguna bolsa de valores cuánto vale. Lo que ahora está cotizado en una bolsa de carbono es, una bolsa de valores es el valor de captación de carbono, que sí ya entró a la bolsa de valores, pero el valor de belleza escénica no está cotizado en una moneda o tampoco no está cotizado el acceso al aire puro, el acceso al agua dulce. Y esas características, cuando pasan por un proceso de medición económica,
se hace toda una adaptación que ustedes van a ver más adelante, que es justamente el cálculo de valores intrínsecos de bienes naturales o de recursos naturales, que forma parte de toda una ciencia o toda una rama de la economía para tratar de dar valor a aquello que no tiene un reconocimiento de mercado. No es que no tenga valor, no tiene un reconocimiento de mercado monetario. Entonces hay varias técnicas o varias propuestas económicas para poder asignarles esos valores económicos. Y este concepto sociológico es lo que se va a llevar al concepto de la economía, que también es una ciencia social, para poder hallar esos cálculos o esos valores monetarios. Esa introducción a la economía, el apasionante capítulo que van a ver el siguiente año, pero solamente para eso. Ya van a ver también después cómo hacer todo eso. Gracias, ¿Alguna profe. otra? Dale, Pati. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo más bien no es bueno, sí una consulta. Podemos, si tenemos más dudas, podemos escribir en el foro Sí, durante claro la que sí. semana. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pueden escribir en Y el foro. recordarte que el viernes rendimos ya contigo. Sí. Eso estuve también comentando, ahora aprovechando quienes están. Recordamos el viernes es nuestra primera evaluación parcial. Esta primera evaluación parcial se centra en la parte más conceptual que estuvimos viendo y van a formar parte de nuestra evaluación los contenidos que corresponden a introducción a conceptos de sociología, conceptos de ecología humana, historia de la ecología humana y las teorías sociológicas que estuvimos hablando el día de hoy. Va a ser una evaluación que va a estar disponible desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces va a estar en 3 horas en las cuales ustedes pueden realizar su cuestionario. Va a ser en la modalidad de selección múltiple, el cuestionario, porque esta parte es más conceptual sobre 10 puntos. Ya después, como habíamos hablado, la segunda evaluación va a versar más sobre la resolución de estudios de caso, cuando veamos sociedad de riesgo, sistemas sociales complejos, factores ambientales, que ya tienen más aplicaciones de estos conceptos que estuvimos viendo en esta primera parte. Entonces el próximo viernes no tenemos encuentro de videoconferencia y ustedes van a entrar en función a su conectividad, en función a la clase de SIC, al tiempo que tengan. En ese lapso de 3 horas va a estar habilitado el examen para que lo puedan desarrollar. Profe, para Sí, corroborar nomás, sí, anoté bien. O sea, entra lo que vimos hasta hoy, o sea, desde el inicio hasta hoy. Tenemos tiempo sí, de, o sea, el cuestionario, bueno, va a ser selección múltiple, va a estar sí, disponible desde las 4 hasta las 19 y no vamos a tener sí, clase. Pero lo que te así quería mismo. preguntar es, o sea, el cuestionario va a estar disponible desde las 4 hasta las 7, pero para responder el cuestionario, ¿cuánto tiempo dura? Para responder el cuestionario tienen 1 hora, Ah, ok, profe, gracias. así mismo. ¿Alguna otra duda, consulta? De hecho que sí, también lo que dijo Patti, va a estar disponible siempre el foro de consultas para cualquier interrogante, duda que ustedes tengan. Siempre también podemos comunicarnos. Bueno, entonces, en este bello viernes, si no hay más dudas o consultas, les agradezco a todos por su participación. Nos vamos a ver personalmente, vía videoconferencia nuevamente en 15 días. Desearles a todos muy buen examen para el próximo viernes. Cualquier duda quedo atenta a comentarios o algo que de repente Patti también me puede preguntar si quieren saber. Y que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Nos encontramos en 15 días en nuestro mismo enlace. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias, profe. Pero, Gracias, profe. Gracias. profe, y Sí, le escucho una a alguien. cosita. Sí, Em, con respecto al cuestionario más bien, o sea, ¿tenés más o menos una cantidad de ítems que para manejarnos también nosotros? sí. Van a ser entre 10 a 15 ítems.
dependiendo de cómo quede mejor para la corrección, voy a empezar a jugar con el cuestionario, pero entre 10 a 15 ítems. Dale, profe. Gracias. Que tengas buen fin de, profe. Igualmente, Paz. Ahora Chao, sí profe. te dejamos, profe. Diosito, Chao, chao. profe. Nos vemos.